Nuestro próximo ponente y con quien cerramos la jornada de hoy, el doctor Walter Borba Franco. Él es doctor honoris causa y doctorando en educación, magíster en educación especial, magíster en dirección y gestión de centros educativos, licenciado en educación, diplomado en docencia y didáctica universitaria, diplomado en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, experto en TIC y discapacidad, docente, tutor virtual de matemática, técnico en informática, escritor, conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como docente a nivel de educación media y universitaria, mentor educativo, asesor de centros educativos y coordinador de investigación en Uruguay de la Alianza de Investigadores Internacionales. Su conferencia, La Era de las Neurociencias o la era de la inteligencia artificial. Adelante, doctor Borba. Muchas gracias, Ana. Primero que nada, felicitar a Nubia, que estuvo recién, una excelente ponencia, realmente un cierre maravilloso. Voy a retomar varias de las cuestiones que ella planteó. Por otro lado, saludar a todos y a todas. Para mí es un placer enorme ver que tenemos en sala un montón de personas y muchas más conectadas en los distintos grupos de Facebook y demás. Vamos a tratar de poder trabajar con esta pregunta que no es una pregunta a la cual traigo solución, no le traigo respuesta, así que por allí generar un poco menos de expectativa. Lo que sí traigo son muchas preguntas y una percepción personal. Eso es lo que traje para compartir hoy con ustedes. La pregunta principal, como bien nos decía Ana, es ¿la era de las neurociencias o de la inteligencia artificial? Y quizás alguno de ustedes se estará preguntando, ¿a qué viene esta pregunta? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido es, y acá voy a trabajar con ustedes con mucha confianza, así que me interesa mucho de que estén interactuando por el chat para poder ir conversando. Tiene que ver con lo siguiente. Últimamente escuchamos neurociencias en muchos lugares y a su vez escuchamos inteligencia artificial en muchos otros. Y dejamos de escuchar algunos términos. Dejamos de escuchar aprendizaje basado en proyecto, teníamos gamificación que también tuvo una especie de auge y ahora todo es inteligencia artificial o todo es neurociencia. Entonces uno tiende a preguntarse, ¿es una tendencia? ¿Es una moda? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo de lo cual me tengo que empezar a formar ya? ¿Tengo que volver a hacer una formación de grado? ¿O me puedo ir ayornando, como decía la ponente anterior? ¿Puedo empezar a comprender, empezar a darnos cuenta de que no necesariamente necesito hacer un doctorado sino que puedo empezar a agregar pequeños aspectos a mi práctica docente? Por ahí Timoteo, muchas gracias. Él contesta claramente, son dos cosas diferentes y estamos totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es, en este mundo de tendencias, en este mundo de modismos, en este mundo en el cual parece que cada vez que llega algo nuevo, lo anterior hay que borrarlo y que solo lo actual es lo que está bien, tenemos que empezar a contestar esta pregunta. Pero para contestar esta pregunta, bueno, un poquito allí de mi formación que ya Ana lo anticipó, vamos a trabajar este contenido en la conferencia de hoy. La propuesta es, primero que nada, saber de qué estamos hablando, qué es la neurociencia, qué es la inteligencia artificial, y fíjense de que si bien parece muy sencillo lo que estoy planteando, parece un punto que es ineludible, que uno no lo puede esquivar, en realidad muchas veces tendemos a escuchar a personas que hablan de determinados conceptos y cuando uno pregunta, bueno, pero yo, desde la total sinceridad, que creo que es lo más razonable, yo no sé sobre ese tema, ¿a qué te referís? La persona que estaba hablando se encuentra en un silencio, una pausa, una velocidad de hablar un poco más lenta y pregunta, ¿cómo que no sabés? Porque claro, es un tema de momento. Y frente a eso se encuentra un pequeño desconocimiento que tiene que ver con, no me sé la definición para decírtelo, no lo tengo tan claro. Y les pregunto a ustedes, que están por allí, también, ¿cuántas veces les ha sucedido
de darse cuenta de que están hablando de algo o están mencionando un concepto que lo han repetido tantas veces porque la sociedad lo repite, pero no lo tienen tan claro. Hagan esa reflexión mientras vamos conversando. Y por otra parte, piensen, ¿cuántas veces han escuchado a una persona hablar sobre determinado concepto y cuando le preguntan directamente sobre ese concepto, no hay una respuesta clara? O no solo no hay respuesta, sino que se evade la situación. Entonces, partamos por lo sano, vayamos por a qué vamos a llamar neurociencia y a qué vamos a llamar inteligencia artificial. Y acá voy a hacer un paréntesis que es muy, pero muy importante. Domingo les trajo algunas definiciones para compartir, pero claro, como todo investigador hice un recorte de la realidad. Tomé autores que a mí me hacen mucho sentido. Seguramente ustedes tengan otros autores y encontremos otras definiciones. Pero lo que les propongo es trabajemos con el pequeño marco que definimos hoy y si quieren, más cerca del final de la conversación, abrimos un poquito el debate a las distintas definiciones que hay por allí. El segundo punto, bueno, ¿cuál ha sido esta evolución de la neurociencia y de las inteligencias artificiales? ¿De qué manera han ido transitando a lo largo de la historia? ¿Cuál ha sido la interacción entre estos dos conceptos? Porque bien como decía el compañero, son conceptos totalmente diferentes y quizás ahora se encuentran más sobre el tapete, pero alguna relación tiene que haber. Estamos en un contexto de un Congreso Internacional de Neuroeducación. ¿Por qué hablar de neurociencia e inteligencia artificial aquí? Por otra parte, ver cómo el cerebro inspira a la inteligencia artificial, ver cómo la inteligencia artificial ha avanzado en la neurociencia, la convergencia que hay de la convergencia actual de la neurociencia y la inteligencia artificial, y con mucho respeto compartir algunas perspectivas a futuro y algunas posibles conclusiones. Sin duda sería ideal que las conclusiones las podamos construir entre todos, así que lo que les sugiero es que tomen por allí quizás un papel o que tomen su celular y que vayan tomando apuntes, comentarios, ideas de lo que vamos conversando y que la podamos intercambiar al final de la conversación. Avancemos un poquito, pero por allí para arrancar, tanto que estamos hablando de la neuroeducación, estamos hablando de neurociencias, próximos a hablar de inteligencia artificial, comencemos con una pequeña actividad. Activando el pensamiento, vamos a trabajar una herramienta digital que se llama Padlet. Si quienes tengan los celulares a mano pueden escanear el código que encuentran en pantalla a la derecha, el código QR. Si su celular es de última gama, simplemente abren la cámara, otros quizás tengan alguna aplicación descargada. Yo voy a ir abriendo la aplicación y voy a colocar en el chat para los participantes que están en Zoom el link. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es simplemente hacer un check, una situación inicial para separar esto. ¿Qué es lo que entienden ustedes por neurociencias y qué es lo que entienden por inteligencia artificial? Así que los y las invito a que puedan ir ingresando a este Padlet. Para quien no lo conoce, es una herramienta que tiene su versión gratuita. En el ángulo inferior a la derecha, o sea, abajo a la derecha, pueden encontrar un signo de más. Al apretar el signo de más, pueden agregar una etiqueta o simplemente, si quieren responder en las columnas que ya están establecidas, pueden apretar en el signo de más y van a ver cómo se abre una propuesta. Aquí ustedes deberían poner, considero que las neurociencias son, y ahí ustedes responderían. Pueden agregar una foto, pueden agregar un link, un video. Muy bien, por allí van llegando las primeras etiquetas. A ver, demos algunos minutitos para que los compañeros y compañeras puedan interactuar. Como verán, mientras ustedes van participando, yo sigo haciendo la introducción a la herramienta. Al medio de la pantalla va apareciendo si hay alguien que esté escribiendo. Recién aparecían algunos, así que debe estar por allí cargando. Voy a refrescar para ver si nos van apareciendo. Ahí va, hay un segundo. Ahí va, al momento tenemos 2 y 1, que son las neurociencias, estudio del funcionamiento del cerebro humano. Neurociencias, considero que las neurociencias son estudio de las funciones del cerebro.
cómo se construyen y cómo influyen en las actividades de una persona. Muy bien, ahora que tenemos sobre inteligencia artificial, es el uso de la tecnología para la recopilación y la generación de información. Vamos a dar un minutito más. Vamos a compartir nuevamente el chat. Les recuerdo acá de que acá no hay realidad, no hay verdades absolutas, no es un examen. Por allí muy bien Nubia ha mencionado hoy el tema de los exámenes como algo lapidante, como algo que implica, bueno, uno aprueba, no aprueba, una tensión tremenda. Todo eso lo olvidamos, estamos en un clima de bajo riesgo, entre colegas, intercambiando. Puede aparecer un no sé, eso estaría muy bien, pueden aparecer una idea que quizás no sea la que condice más con la definición, pero bienvenido todos a interactuar y a expresarse. Por allí veo algunos comentarios también en el chat, me parece muy bien, Miriam, también vamos a rescatarlos. Dice por aquí, la inteligencia artificial es un campo de estudio y desarrollo de tecnología que se centra en crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren habilidades y capacidades cognitivas que normalmente asociamos con la inteligencia humana. La inteligencia artificial se basa en la idea de imitar y replicar características y procesos mentales humanos como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la resolución de problemas y la toma de decisiones utilizando algoritmos y modelos computacionales. Muy bien, por nada, Nubia, esto es en equipo. Por allí aparecen algunos comentarios más, dentro de qué son las neurociencias. Dice, bueno, influye el cerebro, por acá inteligencia artificial, disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos y combinación de algoritmos. Una inteligencia artificial que permite el procesamiento de un gran cúmulo de datos. Este es el concepto de Big Data, para obtener respuestas, interacciones, construcciones. Bueno, muy bien. Y por acá es la combinación de algoritmos planteados. Excelente. Por ahí Miriam agrega también en el chat, que aprovecho a leerlo porque es lo que no todos vemos, en la pantalla sí estamos viendo el Padlet. Miriam dice, en resumen, las neurociencias son una disciplina científica que busca comprender el sistema nervioso y su relación con la conducta y los procesos mentales. Su estudio tiene implicaciones en áreas como la medicina, la psicología, la neurología y la inteligencia artificial, y han generado avances significativos en la comprensión del cerebro y el desarrollo de los tratamientos neurológicos y psiquiátricos. Por allí, Vivi, ¿cómo estás, Vivi? Saludarte. Inteligencia artificial, disciplina y conjunto de capacidades. Ahí va, concuerda mucho con la definición anterior. Perfecto, sin problema. Excelente, por allí van apareciendo algunas definiciones más y seguramente aparezcan muchísimas más si dejamos más tiempo. Lamentablemente el tiempo en pantalla es un poco corto, pero el Padlet va a quedar abierto para quienes quieran seguir compartiendo. Volvamos un poquito a la presentación y vayamos directo a las definiciones que traje para compartirles. Que vayamos directo a las definiciones no quiere decir que no puedan seguir compartiendo en el chat y que los voy a seguir leyendo. Bienvenidos y bienvenidas a que puedan seguir interactuando conmigo y con el resto de los panelistas y compañeros participantes. Bueno, como bien dijeron ustedes en el Padlet, una maravilla, todos los que estuvieron participando y quienes estuvieron también comentando en el chat. Las neurociencias son el conjunto de ciencias y disciplinas científicas y académicas que estudian el sistema nervioso, centrando su atención en la actividad del cerebro y su relación e impacto en el comportamiento. Esta es una definición medianamente actual, 2008, de Gao y Eicher, que me pareció que nos daba un pequeño encuadre que seguramente es un poquito más amplio a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Sin duda, fíjense que lo que se repetía en el Padlet era esto del estudio del cerebro, pero en la definición tenemos una visión un poco más amplia que habla de el sistema nervioso. Por otra parte, tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que hasta el momento eran realizadas por seres humanos. Stuart, 1996. Y por allí, muchos de ustedes, fíjense qué interesante, muchos de ustedes en el chat nos hablaban de una disciplina, la inteligencia artificial. Y ustedes me dirán, bueno, Domingo, pero acá estás hablando de algo más concreto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la correcta? Bueno, bienvenidos
y bienvenidas a esta discusión a nivel internacional. Delgado, en el 98, define la inteligencia artificial como el campo de estudio que se enfoca en la explicación y emulación de la conducta inteligente en función de los procesos computacionales basados en la experiencia y el conocimiento continuo del ambiente. Esta, mis queridos amigos y amigas, es la discusión del momento. ¿A qué nos referimos con inteligencia artificial? Algo tan concreto como la capacidad de las máquinas en imitar o replicar actividades que antes eran solo humanas, o en un campo de estudio, en una disciplina, en una ciencia quizás más adelante en sí misma. No es una discusión de que voy a saldar, tengo mi postura, pero vamos a dejar por aquí esta discusión, pero me interesa mucho de que ustedes se queden con esas dos posibles definiciones y que tengan sobre todo esta mirada de discusión y que tengan a mano algo que no es menor, que tengan el pensamiento crítico desarrollado desde el lugar de lo que les mencioné al principio. Hay muchos autores, cada uno lo define desde un lugar diferente, lo importante es que seamos coherentes con la definición que tomemos para trabajar, y que por otro lado, los conceptos son dinámicos. Haber tomado una definición del 2018 de neurociencias, seguramente diste en algún aspecto, no estoy diciendo en un aspecto que sea principal, pero sí en algún aspecto que sea lateral, con definiciones más actuales o con definiciones que sean más atrás en el tiempo. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Hay muchos autores contemporáneos de que están hablando de inteligencia artificial asociada o vinculada siempre y directamente al chat GPT o GPT. Seguramente hayan escuchado muchas conferencias en las cuales sucede algo similar a lo que voy a expresar con mis manos. Inteligencia artificial es igual a chat GPT. No es para discutirlo ahora, simplemente para dejar por allí la discusión y que ustedes puedan seguir conversando, ampliando. Desde mi humilde lugar, considero de que sí, el chat GPT impulsó el concepto de inteligencia artificial, pero como verán es mucho más anterior y hay definiciones mucho más atrás sobre inteligencia artificial. Y ahora, cuando veamos la pequeña reseña histórica, van a notar algo que es muy importante. La inteligencia artificial no nació con el chat, y ni siquiera nació en el 2000 y algo, y ni siquiera nació en el 1900 algo. Y en este momento seguramente hayan muchas personas en su momento de que es un momento de descubrimiento. Cuando uno dice, ¿en serio? ¿Y por qué recién lo hablamos? Bueno, lo empezamos a hablar ahora por su gran incidencia en el mundo educativo. Y algo que no es menor, el chat GPT ha sido en algún sentido, una democratización de una tecnología a la cual tenían acceso pocas personas. Es verdad, tenemos una versión paga, tenemos una versión gratuita, etcétera, pero la realidad es que el chat ha logrado democratizar y en función de eso han salido un montón de herramientas desarrolladas en las cuales pueden diseñar una presentación, hacer una foto de una persona, convertirla en un dibujo animado, hacer videos, hacer resúmenes, hacer búsquedas, bueno, hacer todo eso que hacíamos los seres humanos, lo puede hacer ahora un programa, un software, mediante el concepto de prompts. Pero en fin, tengamos en cuenta esto para seguir trabajando. Si hay comentarios, les recuerdo que por allí vayan avanzando. Por ahí el colega dice, la inteligencia artificial es la trascendencia de la neurociencia. Nos queda por allí como reflexión. En cuanto a la evolución de la neurociencia y la inteligencia artificial, y me interesaba que lo pudiéramos ver en una especie de comparativo durante toda la conversación, porque recuerden cuál es la pregunta principal, ¿no? La pregunta a la que partimos es, ¿estamos en la era de la neurociencia o en la era de la inteligencia artificial? En ese sentido, si hablamos, bueno, si partimos de la neurociencia, bueno, dijimos que era el estudio del cerebro, el sistema nervioso, y fíjense que todo esto se remonta al antiguo Egipto. Y hago una pausa que es totalmente, lo decido, es totalmente voluntaria. ¿Por qué? Porque ¿quién se imagina de que la neurociencia, un concepto súper actual, súper discutido, polémico, al igual que neuroeducación, neurodidáctica, me encantó como hablaba
la compañía Nubia antes, con una sostenibilidad, una solvencia impresionante. Pero fíjense de que tenemos la neurociencia de Egipto, donde un papiro de Edwin Smith documentó los tratamientos médicos para trastornos neurológicos. Egipto, Egipto, antiguo Egipto. Estamos hablando de muchísimos años antes. Ninguno de nosotros lo recuerda, por ejemplo, ni nuestros abuelos. Tengamos en mente eso como para tener una visión bien práctica de hasta dónde las neurociencias empezaron a dar sus primeros pasos. Y desde allí en adelante se han convertido en un campo que va creciendo y que va tomando distintos espacios y que va cobrando pequeñas disciplinas, en esto de tener un carácter como ciencia, divide en disciplinas como es la psicología cognitiva y la neurociencia conductual. Por otra parte, la inteligencia artificial, y tengan en cuenta lo que estábamos mencionando recién, lo que veníamos hablando en cuanto a su evolución en el tiempo y su nacimiento. La inteligencia artificial, la búsqueda para crear máquinas inteligentes comenzó a mediados del siglo XX. Las primeras investigaciones de inteligencia artificial se centran en sistemas, en lógicas basadas en reglas, mientras que, y acá separa un poco, ¿no? La inteligencia artificial más moderna, la que utilizan algoritmos de aprendizaje automático. Por allí tenemos que tener en cuenta de que supieron existir personas como Alan Turing y otros referentes en cuanto a programación y lo que implica el desarrollo de ciencias de la computación, que fueron precursores, que fueron pioneros en la inteligencia artificial. De hecho, Alan Turing fue la persona que desarrolló un test, el test llamado Alan Turing, para poder ver si un robot era un robot o era un ser humano. Y así podemos seguir pensando otras versiones. Tenemos más atrás en la historia la mecanización de el primer jugador, por ejemplo, en Asia, el primer jugador de ajedrez mecanizado. ¿Qué estamos hablando allí? De una conducta que es humana, que es el juego, que tiene que ver con el ajedrez, un juego de estrategia que imagino que la mayoría conoce, automatizado. Tenemos a su vez también la imagen de muñecos o muñecas más cerca de los 70, de los 60, 70, que hacían música, de forma autónoma. Y allí viene el concepto que creo que se utilizó por mucho tiempo y que seguramente en algunos escritos siga apareciendo, que es el de autómata. ¿Hasta dónde tenemos un autómata y hasta dónde ese autómata se convierte en inteligencia artificial? Y acá me voy a reducir a un ejercicio de grado clásico. Apliquemos la definición. ¿Qué definición vimos de inteligencia artificial? Dijimos que la inteligencia artificial, una de las dos, era la que hablaba de que las máquinas podían hacer o imitar algunas conductas o pensamientos o creaciones que hacían los seres humanos. En ese caso, la creación de música, el jugar ajedrez. ¿Estos autómatas no serían parte de la inteligencia artificial? Por otra parte, teníamos la inteligencia artificial como una ciencia, como una disciplina que se encargaba de los comportamientos, lo que sucedía entre máquinas, etc. ¿No estamos hablando de inteligencia artificial cuando hablamos de los autómatas? ¿Hasta dónde esa pequeña bisagra de lo que estamos hablando en la modernidad a lo que veníamos hablando en la historia? Y esto es algo que no es menor. Hoy más temprano mencionaban esta idea de no estamos descubriendo la pólvora. No, no la estamos descubriendo, quizás la estamos señalando con muy buen invento. Y es lo que sucede ahora. La inteligencia artificial está hoy en nuestras aulas, está hoy con un vínculo muy poderoso con la neurociencia para poder apoyar la neuroeducación de cada uno de nosotros. ¿Cómo la va a ayudar? Yo no se los puedo decir. Les puedo dar algunas líneas generales que quizás coincidan con algunas cuestiones que ya han escuchado en este maravilloso día, pero ¿quién va a decidir cómo utilizar estas, en este caso, herramientas de inteligencia artificial? Van a ser cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque son ustedes los que conocen a su Pedro, a su Juan, a su Esther, a quien estoy mencionando, a sus estudiantes y que conocen sus contextos. Son simplemente herramientas. A ver si hay por acá algún comentario en el chat. Los invito a comentar si tienen algo para aportar.
y ir dejando también sus preguntas. En cuanto a la interacción, ahora veamos un poquito qué es lo que sucede a lo largo de la historia con estos dos conceptos, neurociencia e inteligencia artificial. Y los sigo invitando a que puedan seguir pensando en qué era estamos, si es que esa pregunta tiene sentido. La vamos a conversar hacia el final de la conferencia. Un punto que creo que es un hito, fíjense que acá tenemos tres hitos, y en esto de hablar de definiciones, invito a quien no ha escuchado o a quien no hace uso frecuente de la palabra hito, a que pueda buscar qué es un hito en educación. Eso podría también ayudar a comprender un poco mejor. Por allí, en 1943, McCulloch y Pitts crean un modelo matemático de red neuronal, inspirado en el desarrollo de las redes neuronales artificiales. Fíjense que acá tenemos un punto que es muy difícil de disociar. ¿Hasta dónde neurociencia y hasta dónde inteligencia artificial? 1943, un punto en común en donde las dos aportan a un mismo espacio. En el 56, un par de años más tarde, McCarthy decide en una conferencia en Dartmouth decir por primera vez el término inteligencia artificial. Y acá es lo que los historiadores actuales marcan el comienzo de la inteligencia moderna. Y esto no es menor. Estuvimos hablando de autómatas, estuvimos hablando de estructuras quizás más simples, más mecánicas, pero fíjense qué importante. En 1956 aparece por primera vez, al menos registrado, el término inteligencia artificial. ¿En qué año estamos? 2023. Voy a invitar a que todos los que estén escuchando, a todos y a todas los que estén escuchando, hagan un poco de memoria. Simplemente rememoren o vayan para atrás 15 años, no más. 15 años atrás. ¿Habían escuchado el término inteligencia artificial? ¿Verdad que no? Muy pocos. Quizás alguien me auxilia por allí en el chat. ¿Alguien de los que están por allí presentes en el chat había escuchado hace 15 años el término inteligencia artificial? A ver, por allí llegan una respuesta. Gracias, Marta. Comenta que no. ¿Y qué pasó? Seguro, si las cuentas me siguen dando bien, hace 15 años atrás no estábamos en 1956. Por allí comento que van llegando algunos chats más que dicen que no lo habían escuchado. ¿Y qué sucedió? De vuelta, sucedió la democratización en el año 2023. Salen herramientas en las cuales la mayoría de las personas pueden tener acceso. Entonces, fíjense, de 1956 al 2023, vayamos un año atrás, al 2022, ¿qué pasó? Pasó un montón de tiempo en el cual la mayoría de la población no tenía acceso a una tecnología. Si pensamos esto en educación, en todo ese tiempo la educación perdió un aliado fundamental. Neurociencia. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado de neurociencias hace 15 años? Tomemos el mismo parámetro, hace 15 años atrás. ¿Cuántos habían escuchado de neurociencia? Hay conceptos que van quedando y que empiezan a resurgir por distintos hitos. El surgimiento del chat GPT fue un hito. Después de él se desarrollaron un montón de tecnologías como mencionábamos antes. Avancemos un poco más. 1991. Hinton desarrolla un algoritmo de retropropagación que revoluciona la inteligencia artificial y esta se inspira en la forma en la que aprende el cerebro. Fíjense que no es menor. Y acá hay algo que es muy importante y que hace que tengamos en cuestión la definición. Algo que nos dice de que la inteligencia artificial se desarrolló, se inspiró, fue creada a partir de el cerebro humano. Esa es la base del trabajo en inteligencia artificial. Avancemos un poco más. Bueno, el cerebro inspira a la inteligencia artificial. Lo estuvimos mencionando. Por allí, tener en cuenta de que todos estos estudios, y quiero sumar un poquito qué es lo que sucede con
el sistema nervioso, que muchas veces lo perdemos y nos quedamos simplemente con el cerebro, pero el cerebro y el sistema nervioso están vinculados estrechamente. Por allí Ana Laura nos comenta, en 2001 salió una película precisamente de inteligencia artificial. Bueno, perfecto. Exactamente, Ana. Tenemos en el mundo del cine es algo muy similar a lo que pasó con Julio Verne, por ejemplo. Julio Verne desarrolló mucho en sus libros y después, más tarde, la ciencia logró desarrollarlo. Por allí tengo una mano levantada. A ver si corresponde. Sergio, ¿puede ser? Si querés te escuchamos o puedes escribir. Bueno, creo que todavía no. Avancemos un poquito más entonces con la ponencia. Tenemos por allí algunos ejemplos de cómo el cerebro ha inspirado a la inteligencia artificial. Lo primero, la propuesta, la idea, el concepto de redes neuronales. Imitar la estructura y la funcionalidad de los cerebros humanos para reconocer patrones. Tenemos allí un ejemplo claro, muy claro diría yo, de cómo el cerebro ha inspirado el desarrollo de la inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos el concepto de aprendizaje profundo, que utiliza una jerarquía de redes neuronales artificiales para realizar tareas complejas como el reconocimiento de imágenes y voz. ¿Quién en este momento, de todas las personas que están conectadas, no ha utilizado en el día de hoy el reconocimiento de imagen o de voz? Como para ir desentrañando un poco, para quien está un poco perdido, porque además me tocó el espacio más interesante, que es el cierre del primer día de Congreso, así que estoy en el desafío más grande. Pero les comento, el reconocimiento de imagen, por ejemplo, lo utilizamos al momento de desbloquear el celular con el reconocimiento facial. Allí tenemos un reconocimiento de imagen, claro. Reconocimiento de la voz. Cuando mandamos un mensaje de voz por WhatsApp, por ahí Rosmary, muchas gracias, nos comenta que ella también. Este es un uso muy claro, Marta también, muchas gracias. Quizás si quieren pueden comentar en qué lo han usado el día de hoy. Y a su vez, también en esto de dejar cuestiones bien concretas, existe Google Lens, que es una herramienta del paquete de Google, sin hacer propaganda de ninguna marca, pero Google Lens lo que nos permite es sacarle una foto a cualquier elemento que tengamos en el mundo físico y eso genera una búsqueda. Así como hacemos búsquedas en Google o otros buscadores mediante texto, Google Lens nos permite buscar mediante imagen. Así que ahí también tenemos un reconocimiento de imagen y a su vez tenemos, como para seguir marcando otras marcas, nombrando otras marcas, tenemos a Siri, que también funciona con reconocimiento de voz. Cuando nosotros le solicitamos algo, por allí Azucena dice, cuando ingresamos al celular con la huella digital, ahí va, perfecto. José también, huella digital. Marta dice, dar instrucciones de tarea a padres de familia. Imágenes de seguridad para acceso a una cuenta, exactamente. El CAPTCHA, exactamente. Perfecto, excelentes ejemplos. Avancemos un poco más. El aprendizaje por refuerzo. Tenemos esta especie de entrenamiento que se le hace a los agentes de inteligencia artificial para aprender de una retroalimentación. Muy parecido, pero muy parecido a la forma en la cual aprendemos nosotros. Hay allí el concepto de castigo-recompensa, o recompensa-castigo, dependiendo dónde es que ustedes se encuentren. Pero es exactamente la misma idea y es de la forma en la cual se entrenan, por ejemplo, a los chatbots. ¿Conocen ustedes los chatbots? En muchos sitios web, cuando ustedes ingresan, encuentran un icono que es muy parecido al de la empresa WhatsApp, en el cual ustedes hacen clic y les saluda y dice, hola, soy Esther y soy el asistente que te va a ayudar. Y uno le hace un par de preguntas y algunas preguntas logra responder y cuando ya no tiene ninguna respuesta, por lo general los que son comerciales, te derivan a un operador que es un ser humano. Pero estos chatbots están programados para dar unas hermosas respuestas y también los invito y las invito a que puedan buscar algunos recursos que permiten crear chatbot para que ustedes puedan utilizarlo en la clase, para que puedan, una de las preguntas al final que le hacían a Nuya es cómo la neuroeducación podía ayudar los procesos en los entornos virtuales de aprendizaje o los ambientes virtuales de aprendizaje. No voy a hablar de la neuroeducación específicamente
específicamente, pero sí voy a hablar de su vínculo con la inteligencia artificial, que tiene que ver con generar chatbots que generen sentimiento no, porque son chat, pero que genere el sentimiento de la persona que recibe el mensaje de optimismo, de aprecio. Fíjense qué interesante es tener un chat que cuando el estudiante le escribe, le devuelve un mensaje que dice, tú puedes entregar la tarea, tú puedes hacerlo, de que apunta totalmente a lo emotivo y que eso le permite avanzar y que le permite quizás desbloquearse o que quizás simplemente le responde y le dice, fíjate en el foro de consultas que seguramente esté la respuesta, o recuerda que si el mensaje es importante o que es fundamental o que necesitamos una respuesta en determinado tiempo, puedes mandarle un mensaje privado al tutor. Esos tips que los estudiantes a veces no logran verlo y a nosotros nos generan a veces un poquito de un sentimiento de responsabilidad de decir, ay, no lo vi a tiempo, pero tampoco el tutor en plataforma está las 24 horas conectado en las plataformas. Avancemos un poquito más. Por allí, la inteligencia artificial ha ido avanzando en la neurociencia, ha brindado sus aportes. Algunos ejemplos, las imágenes cerebrales. Fíjense cómo los algoritmos de inteligencia artificial permiten analizar la imagen, bueno, en principio tomar esta imagen, analizarla, interpretar cuáles son los datos en este escáner cerebral, y esto nos permite llevar a nuevos conocimientos de la neurociencia y en el caso de la medicina permite hacer diagnósticos mucho más acertados de lo que han sido hace 30, 50, 60 años atrás. Otro ejemplo es el comprender los trastornos mentales, al poder asociar los datos que por lo general tomamos en base al comportamiento de las personas, la inteligencia artificial lo que nos permite es cruzar, machear, vincular esos datos de una manera más específica, que además se cruce con algunos patrones de diagnóstico, y eso nos permite comprender y diagnosticar determinados trastornos mentales, como puede ser el autismo o, bueno, digo autismo porque es una opción dependiendo del país en el que cada uno y cada una se encuentre. Podemos hablar de SEA, que es condición del espectro autismo, podemos hablar de TEA, trastorno del espectro autista, podemos hablar de autismo, podemos decir de que quizás el autismo no es un trastorno mental, sino que es una discapacidad social. Ahí ya vamos a distintos paradigmas de lo que implica, pero quédense con esta idea de que la inteligencia artificial ayuda a la neurociencia en esta idea de poder comprender cómo funciona o cómo diagnosticar para poder trabajar con determinadas personas en ciertas condiciones. Por allí, la edición de genes. En este momento, recuerdo el comentario en el chat de la compañera que nos hablaba hoy, a ver quién está por acá, de Ana, que nos hablaba de la película del 2001 de la inteligencia artificial, y seguramente después de este comentario empiecen más atrás a recordar un montón de películas que están vinculadas con esto, pero no es para que nos dé miedo. La inteligencia artificial también se utiliza para analizar datos genéticos y desarrollar nuevas terapias. Por allí alguno debe estar pensando en clonar personas, en todas esas cuestiones que casi que se acercan al mundo de la paranoia y la persecución y esos paradigmas que tienden a ser más preocupados porque hay determinados procesos que están ocultos y demás. Yo creo que en el mundo en el que estamos tenemos que preocuparnos por lo que podemos hacer en nuestra zona de referencia, de incidencia, saber que existen estas aplicaciones y tener en cuenta de que gracias a esto, día a día se salvan miles y miles de personas. Así que no podemos dejar de desconocerlo, no podemos dejar de mencionarlo y sobre todo no podemos tenerle una paranoia total o simplemente miedo. ¿Es extraño? Sí, estamos aprendiendo a convivir con cómo funciona el cerebro y el uso de la inteligencia artificial en paralelo, y eso está muy bien. Es bien interesante poder vivir en un sistema caórdico. Avancemos un poco más. Por allí, bueno, algunas de las convergencias, si bien estuvimos mencionando varios ejemplos y hemos visto en concreto que veamos algunas cuestiones más. Primero, algunas interfaces que son las que mencionamos como cerebro-máquina, que nos permiten desarrollar prótesis, implantes impulsados por la inteligencia artificial.
que permiten interpretar algunas señales del cerebro. Alguna de ellas puede ser algunos sistemas para las personas que pierden movilidad en sus miembros inferiores. Hay unos sistemas bien interesantes que tienen una conexión al hipotálamo, etcétera, que lo que hacen es cuando el cerebro envía la señal de movimiento, lo que hacen es se ponen rectas, entonces eso simula de que la persona se está parando y también simula un caminar. Esto requiere un desarrollo de miles y miles y miles de dólares, pero todo comienza así. Todo avance en tecnología siempre es caro al principio, pero después se vuelve más asequible para todas las personas, porque no se olviden de que el avance de la tecnología también tiene un fin social, que no es menor, que es para ayudarnos a todos nosotros. Avancemos un poco más. Otras que tienen que ver con el diagnóstico asistido, que es lo que veníamos Con mencionando. minutos. Sí, muchas gracias, Ana. Los diagnósticos asistidos por inteligencia artificial, mencionamos algunos en relación al TEA, pero también en cuanto a datos médicos, se utiliza en general para cualquier paciente. Después, la computación neuroinspirada, que tiene que ver con las nuevas arquitecturas y tecnologías informáticas que imitan esta estructura y funcionalidad del cerebro. El chat GPT es un ejemplo claro, pero tenemos Blin, que es otro chat con, con otras funcionalidades que también están bien interesantes para poder abordar y trabajar con. Avancemos un poquito más. Algunas perspectivas a futuro. Les recuerdo, esto no está escrito en un libro, no está tallado en piedra, es una conversación con un montón de colegas que estoy teniendo en este preciso momento y que me encanta y que espero también sus preguntas, pero tiene que ver con hacia dónde se dirige esta relación simbiótica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sin duda no podemos predecir el futuro, pero sí hay algunas cuestiones que podemos mencionar. Primero, estas interfaces que se van a seguir desarrollando, el aprendizaje mejorado por las inteligencias artificiales, y acá me tomo una pausa para trabajar. Un segundo. Aprendizaje mejorado por las inteligencias artificiales, y acá sí voy a decir algo que considero una verdad absoluta. Y esto es raro. En ninguna conferencia suelo decirlo como verdad absoluta, pero los docentes no van a ser desplazados por la inteligencia artificial. Lo que hace el docente es algo artesanal. Ninguna inteligencia artificial va a conocer a ese Pedro, a ese Juan que mencionábamos hoy. Es ese trabajo codo a codo que hace cada docente, como nos mencionaba hoy Nubia. Ese conocimiento no lo va a tener la inteligencia artificial y el relacionamiento humano es eso, relacionamiento humano. Y por otra parte, lo que mencionaba que se va a seguir profundizando, que es la inteligencia artificial inspirada en el cerebro. La inteligencia artificial se va a acercar al funcionamiento del cerebro humano, pero no lo va a reemplazar. Tenemos muchas condiciones, muchos aspectos que son de nosotros, que son inigualables, irreemplazables y que no se van a cambiar. Pero tenemos que aprender de la inteligencia artificial, de darnos cuenta que es nuestra aliada y que si soy docente no hay mejor asistente que la inteligencia artificial. Como conclusión, en esto de en qué era es en la que estábamos. Estamos en la era de conocer, de aprender, simplemente una pregunta disparadora. Son dos campos que son bien dinámicos, que están evolucionando de una manera rápida, pero que pueden evolucionar en conjunto y que si bien exploramos la relación, la historia, la interacción, estos campos van a continuar creciendo en conjunto y cada vez más, y quizás en algún momento hasta sea difícil delinear hasta dónde hablamos de neurociencia y hasta dónde hablamos de inteligencia artificial. En esto es si estamos explicando cómo funciona el cerebro humano o si estamos explicando cómo funciona la inteligencia artificial. Pero eso es una reflexión que nos queda a futuro, que nos queda para seguir reflexionando. De mi parte, muchas gracias por la atención. Me gustaría ver si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario y sobre todo, y que no es menor, y bienvenida sea los comentarios, no estoy de acuerdo con eso que planteaste, Domingo. Acá no hubieron verdades absolutas, estamos construyendo, así que bienvenidos todos a compartir y a hacer también su palabra presente, que creo que en educación es lo más difícil. No solo tenemos un poco o algunos baches en cuanto a evaluación, sino que tenemos un bache muy grande relacionado a escuchar al otro, pero escuchar realmente, no darle la palabra solo por dársela.
Bien, muchísimas gracias, doctor Borba. Bien, si hay preguntas por acá, ya te las leo. ¿Cuál es la relación entre inteligencia artificial y el movimiento? Hace algunos años vi que los primeros en desarrollar los robots inteligentes se llegaba a la conclusión de que la mejor forma de aprender para ellos era igual que cómo se aprende un niño y no tener que estar programándolos, sino lograr que aprendieran por sí mismos. Bien, perfecto. Muchas gracias, Héctor, por la pregunta y Ana por vocalizarla. Creo que es una pregunta bien interesante que en cuanto a definiciones nos llevan a lugares diferentes. Pero tenemos que tener claro de que la inteligencia artificial que él menciona, relacionada a estos robots inteligentes, están pensados para ayudar al ser humano en cuanto a tareas pesadas. Por ejemplo, varios de esos robots fueron diseñados para cargar y descargar y transitar determinado trecho con determinado peso. ¿Cuál es el desarrollo que tiene que tener allí el robot? Bueno, tiene que tener sensores de movimiento, sensores de proximidad, pero no mucho más. ¿A qué se refiere con esto de que aprende como un niño? De que la programación, y esto es algo que es cuando más miedo nos da, es que la inteligencia artificial aprende, de que uno puede dejar la programación de cierta manera, de que al censar datos mediante los sensores, el robot pueda generar una conducta que no fue programada. Suena raro cuando lo menciono así, pero pensemos que la programación es una lista de comandos, una lista de reglas que el robot cumple. ¿Cuál es la diferencia de que estos robots no tienen lista infinita, sino que la lista se va ampliando en medida que él va teniendo más experiencias? Entonces, la inteligencia artificial, y esto los invito, esto es una prueba que puede hacer cualquiera, que tiene que ver con ingresen a cualquiera de los chats que tiene inteligencia artificial, el que quieran, y empiecen a conversar con él. Empiecen a conversar, más allá de que seguramente responda muchas veces de que no tiene incidencia en ese tema, porque es una inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ustedes sigan conversando. Y cuando terminen de conversar, le hacen una pregunta que sí tenga que ver con el mundo educativo, que sí tenga que ver con el mundo que ustedes trabajan, y van a ver que les da una respuesta que incorpora todo lo que ustedes estuvieron trabajando. O sea, el chat aprende o empieza a entender de qué manera te comunicás, qué palabras usás, cuál es el sentido, el contexto de tus palabras. Por lo tanto, no hay mejor chat que en el cual uno conversa, 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 y después empieza a recibir palabras, respuestas más acertadas. Y esto también se asocia a un concepto que habrán escuchado que se llama prompts, que son esas órdenes que uno le tiene que dar a los distintos chats. Esas órdenes aparecen un montón de libros de comandos y demás que están geniales, pero no hay mejor comando que el que hace uno mismo sentado interactuando con esos chats. Así como los libros de cómo trabajar con las personas, cómo relacionarse. Hay un montón, pero las relaciones se hacen en la propia experiencia, en el uno Así con es. el otro. Así es. Hay otra pregunta por acá interesante y dice, ¿cuáles son las implicaciones éticas de la convergencia de las neurociencias y la inteligencia artificial? Uf, exacto. Bueno, Bueno, tenemos 2 horas más, ¿no? Bien. no tenemos 2 horas más, pero un extracto para que la persona pueda tener la respuesta. Excelente. Adelante, es muy interesante, sí. Es muy interesante y creo que no hay una respuesta, sino que hay muchas, porque el debate en cuanto a ética cada vez es más amplio y más profundo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, obviamente por propia definición, hace cosas que hacían los seres humanos. Entonces, ¿hasta dónde uno escribe uno, digamos, un artículo y hasta dónde escribe la inteligencia artificial? Pero yo creo que ahí tenemos que salirnos de algunas situaciones y tiene que ver con, si todo lo hace la inteligencia artificial, no lo hizo uno, eso sin duda. Y por otro lado, tenemos que preocuparnos porque la inteligencia artificial nos ayude como crítico externo. Un ejercicio bien interesante es que cualquiera de ustedes tome algún ensayo que tenga y que le diga a los distintos chats y que le diga algo así como bien sencillo. Eres un revisor de una importante revista internacional. Dame una devolución de este artículo. Y allí le va a dar una devolución que le va a invitar a construir, y de hecho, si miramos algún artículo que ya esté publicado, también lo va a criticar.
pero funciona así. Todo es perfectible, todo es mejorable dentro de los parámetros de lo correcto. Y por otro lado, ahí va por ahí, Fernando bien decía, el tema del debate ético va a durar por años. Pero creo de que lo importante no es, y no tiene que ver con cuál es la respuesta, sino de que el debate tiene que estar. Así es. Y este es un llamado a la acción que le hago a cada uno de los docentes que lleven alguna herramienta, y digo herramienta, digital, física o de inteligencia artificial en la actualidad al aula. Tienen que llevar la discusión. Si yo Así es. llevo un cañón para proyectar una imagen, si yo voy a proyectar un texto para no copiar en una pizarra, eso no es un uso crítico, merece de que discutamos ese uso ético. Si yo voy a llevar una inteligencia artificial, tengo que hablar qué es lo que sucede con la ética, hasta dónde está la producción y hasta dónde está el trabajo humano y qué es lo que yo voy a hacer con ella. Producción y creatividad siempre va a haber. Es como decir de que con el nacimiento del diccionario de antónimos y sinónimos matamos alguna cualidad humana. Así No, lo que es. hicimos es ahorrar tiempo, mejorar nuestra producción. No nos olvidemos que el trabajo académico tiene un fin que no es menor, que es el de popularizar el conocimiento. Si nosotros nos guardamos el conocimiento, estamos haciendo algo similar con lo que pasó con la inteligencia artificial. Mencionada en 1960 y algo, y recién ahora en el 2000 sabemos lo que es la inteligencia artificial, lo la escuchamos mencionar. ¿Y qué pasó durante esos 40 años? Quedó guardada en un cajón en los que algunas personas tenían acceso. No hagamos lo mismo en educación. Popularicemos el conocimiento, apoyémonos en la inteligencia artificial, logremos capitalizar todo lo que las neurociencias han avanzado y sigamos profundizando, Así porque además es. el mundo es dinámico. Así es. Voy a leerte algunos comentarios que tienes en el chat. Dice, excelente, gracias. Felicidades desde su experiencia. Bueno, esta pregunta se parece a la anterior, que es con relación a la motricidad humana. Dice, enhorabuena Domingo, excelente ponencia, un abrazo grande desde España. Excelente lo suyo, doctor. Saludos desde Paysandú. Gracias por su conferencia, muy buena presentación. Es muy cierto, la inteligencia artificial es una herramienta para ayudar al ser humano, no para sustituir al ser humano. La inteligencia artificial aún no genera sensaciones ni sentimientos. Hoy en día se habla en el caso de la inteligencia artificial de una llamada caja negra, que se refiere a la posibilidad de que la IA empieza a aprender por sí misma y toma sus propias decisiones. Muy didáctica su presentación, gracias. Paseo intelectual excelente. Muchas gracias por la conferencia, verdad me ha ayudado bastante el saber sobre la IA, sobre todo ChatGPT. Felicitaciones por excelente exposición. Hay que dar una mirada humanística desde ese enfoque. La inteligencia artificial es compleja desde Venezuela, Coromoto, Torrealba. Obvio que aprende. Todo eso es lo más peligroso de la IA, lo que le da miedo a la gente y se muestra en las ficciones. La neurociencia en la realidad sería un apoyo interesante en el avance del desarrollo de la IA. Felicitaciones, coincido contigo, doctor Borba, muchas gracias. Dicen por acá. A ver, hay una pregunta más que dice, antes de cerrar, ¿cuáles son los horizontes de la inteligencia artificial y las neurociencias en cuanto a los robots, androides y cyborgs? ¿Horizontes? Yo pensaría que no tenemos horizontes. Creo que allí, a ver, hay algo que no es menor y que es muy importante. Nosotros, tiene con cuestiones generacionales, nosotros miramos horrorizados el uso del celular en los niños, miramos un montón de cuestiones que nos alarman y nos preocupan. Pero miremos para atrás. ¿Qué pasaría si un neandertal mirara a Domingo? Diría, ¿qué hombre? Tiene camisa, usa remera, tiene los brazos finitos, no puede levantar, no sabe cazar, no tiene fuerza. Diría, eso no es un hombre, se ha hecho más débil. Más les digo, si fuera un par de generaciones atrás, a mi tatarabuelo diría lo mismo. Y ha cambiado. El ser humano va buscando el confort. Es el único animal que adapta el medio para poder vivir.
¿A dónde va a avanzar la robótica? A donde nosotros le permitamos. ¿Hasta dónde queremos comodidad? ¿Y hasta dónde existe esa comodidad? Domingo, perdón, entonces significa que todo está en nuestras manos, el fijar los límites. Siempre lo estuvo, Ana, y Así siempre lo va a es. estar. Los ingenieros que desarrollan y que van a seguir impulsando estas tecnologías y que muchas veces discutimos la ética de grandes marcas como Facebook y demás, Ujú. que dicen citas como mi competencia no son otras redes, sino que es el sueño de las personas, o sea, las horas de sueño. Todas esas personas pasaron por nosotros, los maestros. Nosotros los maestros tendríamos que haber instalado estas discusiones éticas. Si esas discusiones éticas se dan el día de mañana en cada una de nuestras escuelas, no nos tienen que preocupar los horizontes, porque van a ser los horizontes maravillosos de una sociedad más inclusiva, más humanitaria, más amorosa, etc. Así es. Bueno, todo debe llegar a su fin. Quiero agradecerte, Domingo, por tan espectacular y perspectiva que nos has dado, tan importante en este Congreso de Neuroeducación y sobre todo un tema muy actual y que a todos nos interesa. Gracias por estar aquí, por compartir tus conocimientos. Como les he dicho a todos los conferencistas, esperamos verte de nuevo en estos espacios cuando hagamos el segundo congreso u otra actividad desde estas organizaciones que están trabajando para proyectar la neurociencia y para dar a conocer todas las herramientas y todo lo que significan los estudios neurocientíficos para poderlos aplicar en nuestra vida como seres humanos.